No sé por qué esta mascarilla lo complican todo, ¿verdad? Okay. Wow, voy a salir con la oreja estirada, ¿no? Muy buenas noches, mis amados hermanos. Qué gozo tan grande para mí. Qué privilegio. No se imaginan el gozo que hay en mi corazón en esta noche de tener esta oportunidad de exponer la palabra de Dios para ustedes, de explicarles el texto bíblico, aunque en esta ocasión no será una exposición bíblica, sino un estudio panorámico del libro de Proverbios. También quisiera unirme a la gratitud al Señor en esta noche. Quiero agradecer a los ancianos una vez más por darme, tener confianza en permitirme enseñar esta noche y darme este privilegio del cual no soy digno de estar parado acá encima delante de ustedes. Quiero también agradecer al Señor en nombre de mi familia por el cuidado que Dios ha tenido de nosotros. Realmente en estos últimos meses hemos estado bajo las balas de las enfermedades, de diferentes enfermedades, COVID, influenza y todo lo demás que se ha venido. Pero gracias al Señor que hemos sido guardados como familia. Hasta la fecha, yo creo que somos tan malos los cubanos que ni el COVID nos pega, hermano. Pero no quiero agarrar eso, pero gracias al Señor que hemos sido guardados de todas estas enfermedades y especialmente ahorita que estamos experimentando estos primeros meses de ser papá con este niño pequeñito. Bueno, como bien dice esta noche, solo consideraremos una vista panorámica del libro de Proverbios. Mi propósito en esta noche no es que profundicemos en el texto bíblico, aunque realmente es algo que me gustaría. Debo reconocer que el tiempo en esta noche no sería suficiente para todo el contenido y el material que encontramos en este precioso libro, pero sí veremos a vuelo de pájaro, como decimos en el argot popular, las verdades contenidas en este hermoso libro, de manera que podamos salir de este lugar en esta noche desafiados a enseñarle a nuestros hijos, enseñarle a sus esposos, a sus esposas, a sus vecinos, a sus amigos, las bellezas detrás de cada una de las palabras que encontramos en estos 31 capítulos del libro de Proverbios. El libro de Proverbios es un manual práctico para una vida sabia, es un manual práctico para una vida temerosa de Dios. Y así lo consideraremos en la noche de hoy. ¿Qué les parece si inclinamos nuestros rostros y oramos al Señor? Padre, en esta noche te damos gracias. Gracias por todas tus bondades. Gracias por regalarnos este hermoso libro de Proverbios. Y gracias, Señor, también por permitirnos conocer estos principios prácticos que nos ayudan a tener una vida sabia delante de ti, de manera que podamos conducirnos en el temor del Señor. Y eso es lo que queremos en esta noche, Señor. Queremos que por medio de tu palabra y a través de este estudio, tú nos desafíes a vivir conforme a las verdades que encontramos en este hermoso libro. Que, Padre, podamos salir desafiados a enseñar a nuestros hijos, enseñar a nuestra familia, Señor, las verdades hermosas, las perlas preciosas, los diamantes hermosos en este hermoso libro de tu palabra. A ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lo primero que haremos en esta noche será considerar el trasfondo histórico del libro de Proverbios. Para empezar, el libro de Proverbios pertenece a un grupo de libros que pertenecen, válida la redundancia, a lo que se conoce como literatura sapiensal o poesía, los libros poéticos del Antiguo Testamento. Dentro de este apartado del trasfondo histórico, consideraremos primero el título del libro. Bueno, el libro de Proverbios
es uno de los pocos escritos del Antiguo Testamento que tiene su título hebreo incluido dentro del texto canónico. Su primer versículo en el capítulo 1, versículo número 1, expresa las siguientes palabras: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. La palabra hebrea que encontramos aquí en este versículo número 1, la palabra mashal, que se traduce normalmente como proverbio, esta palabra posee una gran diversidad de significados semánticos, pero usualmente, tradicionalmente, esta palabra era utilizada para expresar, se utilizaba en un contexto de sabiduría para referirse a aquellos refranes populares que eran pronunciados por los sabios en el periodo del Antiguo Testamento. El libro de Proverbios reunió los 513 proverbios más importantes de los 3,000 proverbios que pronunció o que escribió el rey Salomón, como vemos en Primero de Reyes, capítulo 4, versículo 32. Pero no solamente el escritor o los escritores de este libro compilaron estos 513 proverbios de Salomón, sino también decidieron unir a este hermoso libro algunos de los proverbios pronunciados por algunos de los sabios que fueron influenciados directamente por el rey Salomón. De manera que el libro de Proverbios contiene 513 proverbios importantes expresados por Salomón y un grupo más de proverbios que fueron expresados por sabios que recibieron influencia directa del rey Salomón. El pastor John MacArthur, en su Biblia de estudio, definió la palabra proverbio de la siguiente manera: un proverbio o los proverbios son afirmaciones o ilustraciones sencillas y morales que enfatizan y enseñan realidades fundamentales acerca de la vida. Y si usted no pudo entender esta definición, básicamente un proverbio es un refrán popular, un principio práctico que está relacionado con la vida diaria. Es un refrán pronunciado por alguien con vasta sabiduría que está muy relacionado con nuestra vida práctica. Yo pudiera mencionarles un montón de refranes cubanos, pero probablemente no los van a entender. Y espero a la salida que ustedes puedan mencionarme algunos de sus refranes catrachos y me ayuden a entender un poco cómo se manejan estos refranes en la vida práctica de ustedes, los hondureños, lo cual me encantaría muchísimo conocer. Lo segundo que consideraremos bajo el apartado trasfondo histórico será el autor de este libro. Y creo que es oportuno destacar que no sería prudente llamar esto autor, sino autores de este libro, porque aunque el libro de Proverbios comúnmente es asociado con el rey Salomón, por pasajes, citas que encontramos en el capítulo 1, versículo 1, en el capítulo 10, versículo 1 y en el capítulo 25, versículo 1, aunque cuando escuchamos Proverbios normalmente viene a nuestra mente Salomón, es oportuno reconocer, debemos tener presente que este libro de Proverbios es una compilación de dichos sabios, refranes populares que fueron expresados por diferentes sabios que fueron influenciados por el rey Salomón. Por ejemplo, los proverbios que encontramos a partir del capítulo 22, versículo 17, y hasta el capítulo 24, versículo 34, estos refranes populares se atribuyen a alguien conocido como el sabio. La mayoría de los eruditos bíblicos concuerdan en que este sabio es precisamente el rey Salomón. Por otra parte, los proverbios, por ejemplo, lo que encontramos en el capítulo 25, versículo 1 hasta el capítulo 29, versículo 27,
Estos proverbios no fueron registrados o compilados por el rey Salomón, ni tan siquiera esto se unió a los proverbios durante el reinado de Salomón, sino más adelante, 200 años después, bajo el reinado del rey Ezequías. Por otra parte, el capítulo 30 de Proverbios se le atribuye a alguien llamado Agur. Agur. ¿Quién es este Agur? Bueno, solo Proverbios se limita a decirnos que es hijo de Jaque, que es un sabio desconocido. Realmente no tenemos mucha referencia acerca de este sabio Agur. También, por ejemplo, el Proverbios 31 es uno de los proverbios más conocidos. Proverbios 31 del 1 al 9 se le atribuye al rey Lemuel, mientras que Proverbios capítulo 31 del verso 10 al 31, su autor es desconocido. De manera que estos 31 capítulos que encontramos en el libro de Proverbios fueron compilados por una serie de autores. Ahora, de acuerdo a Primero de Reyes, capítulo 4, versículo 29 al 34, y quisiera tener tiempo suficiente para profundizar en estas citas, solo las voy a mencionar por si ustedes están apuntando. De acuerdo a Primero de Reyes, capítulo 4, versículos 29 al 34, queda claro que Salomón fue una figura clave, una figura importante, trascendental en el movimiento de la sabiduría, de la poesía bíblica. Y queda también claro que Salomón fue uno de los escritores o dentro de los autores que recopiló el mayor número de proverbios que encontramos en el libro de Proverbios, válida la redundancia. La influencia general de Salomón como escritor en el libro es evidentemente considerable, de manera que no debería existir ninguna duda en nosotros acerca de la autoría directa de Salomón en gran parte del contenido de este precioso libro. Sin embargo, hermanos míos, aun cuando Proverbios, el libro de Proverbios es una compilación de diferentes autores, el prólogo que encontramos en el capítulo 1, versículos del 1 al 7, indican que este libro no es una recopilación fortuita. En otras palabras, los autores no agarraron proverbios de aquí para allá y lo fueron uniendo a ver qué sale. No es una recopilación casual, no es lo que salga, para que me logren entender. Proverbios capítulo 1, versículos del 1 al 7 indican que este libro es una construcción intencional con un objetivo claro. De manera que cada uno de los autores que fueron utilizados por Dios para la inspiración de este libro tenían un objetivo claro: que los lectores alcanzaran la sabiduría para que por medio de esta vivieran en el temor del Señor. En el temor del Señor. Pero hablemos un poquito acerca de la fecha de escritura de este libro y algo del contexto histórico. No voy a profundizar mucho acá. El libro de Proverbios no fue terminado, no fue confeccionado, no alcanzó su forma final, sino hasta el reinado de Ezequías, del rey Ezequías, y poco menos antes del periodo de Esdras, aproximadamente entre los años 715 y 686 antes de Cristo. Salomón y los demás escritores escribieron sus proverbios, Salomón escribió sus proverbios antes de que su corazón se apartara de Dios, tal como vemos en Primero de Reyes, capítulo 1, versículos del 1 al 11, debido a que el libro de Proverbios nos presenta una perspectiva de alguien piadoso. Nos presenta este libro está dirigido a los simples y a los jóvenes
que necesitan aprender a confiar en el Señor, que necesitan aprender a temer al Señor. Ahora, ¿cuál es el propósito de este libro? ¿Por qué este libro fue escrito? ¿Qué sentido tuvo este libro para sus lectores originales? Y obviamente, ¿qué sentido tiene para nosotros hoy el libro de Proverbios? Bueno, de acuerdo al prólogo que encontramos en el capítulo 1, versículos del 1 al 7, este prólogo deja bien claro que el propósito fundamental por el cual el libro de Proverbios se escribió es para la obtención de la sabiduría. Para la obtención de la sabiduría. ¿Por qué? Hermanos, desde la perspectiva de los sabios, una vida de sabiduría que procede de la palabra de Dios nos conduce a una vida temerosa de Dios. Repito, desde la perspectiva de los sabios, una vida de sabiduría que proviene del conocimiento de la palabra de Dios, de aplicar lo que enseña la palabra de Dios, resulta por implicación en una vida temerosa a Dios. Una vida temerosa a Dios. Proverbio es tanto un patrón para impartir tiernamente la verdad de generación en generación. Y esto es lo que motiva a muchos de los padres a enseñar los proverbios a sus hijos. Es una verdad hermosa que puede ser transmitida de generación en generación. Pero también Proverbio es un vasto recurso para el contenido de la verdad bíblica que va a ser transmitida. No solamente es un patrón de verdades, también es el contenido de esas verdades que nos permite ser impartida de generación en generación. Y no solamente a nuestros hijos, también a nuestras esposas, a sus esposas, a mi esposa, a sus esposos, y ahí no hablo nada más. Este libro de sabiduría contiene, hermanos míos, los principios y las aplicaciones de la palabra de Dios que los santos hombres de Dios aplicaron a su vida. Este es un libro precioso que nos enseña cómo vivir piadosamente, temerosamente delante de Dios. Por eso es que el sabio podía decir: confía con todo tu corazón al Señor y no te apoyes en tu propia prudencia. Hermanos, es un libro hermoso. El tiempo no alcanza para el vasto contenido, las verdades indescriptibles que encontramos en este precioso libro poético. Ahora, ¿cómo los sabios, cómo el libro de Proverbios nos revela el carácter de Dios? ¿Cómo vemos el carácter de Dios revelado en el libro de Proverbios? Bueno, no voy a profundizar tanto en esto, pero sí quisiera mencionar cuatro aspectos, cuatro maneras en las que los sabios nos mostraron el carácter de Dios en este hermoso libro. En primer lugar, los sabios nos dicen que Dios es misericordioso, Miren conmigo rapidito lo que dice Proverbios capítulo 28, versículo número 13. Proverbios capítulo 28, versículo número 13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y obviamente aquí la misericordia, alcanzará misericordia de parte de un Dios que es misericordioso. Los sabios también nos muestran que Dios es omnisciente, Mire conmigo lo que dice el capítulo 5, versículo número 21. Capítulo 5, versículo 21. Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová, y él considera todas sus veredas. ¿Quién podrá encubrir su camino delante de Dios? Es lo que está diciendo el sabio acá. Nadie. Todos nuestros caminos están
descubierto ante aquel que tiene la capacidad de saberlo todo, de conocerlo todo. Eso es lo que significa la palabra omnisciente. Proverbios también nos muestra a Dios como proveedor. Miren lo que dice el capítulo 16, versículo número 3. Encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos serán afirmados. En el capítulo, este mismo capítulo 16, versículo 9. El corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Versículo 33 del capítulo 16. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Y probablemente usted va a decir ahorita, ¿qué tiene que ver eso con la providencia de Dios? Leo. Bueno, desde la perspectiva de los sabios, ellos contemplan la providencia de Dios como aquel que providencialmente endereza nuestros pasos. Aquel que de acuerdo a su providencia nos hace caminar por su camino. Esa es la perspectiva que nos muestra acá el salmista, y pudiéramos considerar los demás versículos que tienen que ver con este mismo pensamiento. Los sabios también nos muestran a Dios como alguien sabio. Obviamente, la sabiduría de Salomón y la de estos refraneros no podía provenir de alguien que no fuese absolutamente sabio. Los escritores de este libro reconocen que hay alguien más allá de ellos, que es mucho más sabio que ellos, que es la fuente de toda sabiduría. En el capítulo 3, versículo 19 dice, Jehová con sabiduría fundó la tierra, afirmó los cielos con inteligencia. Los sabios no tenían la menor duda de que el Dios en el cual habían puesto su confianza es absolutamente sabio, misericordioso, omnisciente, proveedor y sabio. Ahora vamos a detenernos aquí, aunque en un punto siguiente vamos a profundizar más en el carácter de Dios en este precioso libro. Ahora, otra pregunta que pudiéramos considerar es, ¿cuáles son los temas generales que aborda el libro de Proverbios? ¿Cuáles son los temas que encontramos en el libro de Proverbios? Bueno, los dos temas principales del libro de Proverbios son, número uno, el contraste de la sabiduría con la necedad o insensatez de los hombres. Hermanos, desde el capítulo 1, versículo 1, hasta Proverbios 31, esto es una verdad que encontramos distendida en todo el libro. Un contraste entre la sabiduría, el camino de la sabiduría, o la vida de sabiduría, o el andar en sabiduría y el andar en necedad. Pero el segundo tema importante que encontramos en el libro de Proverbios es el temor del Señor. ¿Por qué? Porque, como ya les dije con antelación, una vida de sabiduría nos conduce a una vida temerosa de Dios. La sabiduría y el temor del Señor van de la mano. Van de la mano. Ahora, es interesante porque en términos generales, y esta es una palabra que ha sido mal interpretada en todos sus sentidos. A veces tenemos la idea de que sabiduría tiene que ver con simplemente alcanzar conocimiento o inteligencia, pero la sabiduría va más allá que alcanzar inteligencia o conocimiento. En términos generales, la sabiduría es la habilidad para sobrevivir o prosperar viviendo de acuerdo a los principios establecidos por Dios en su palabra. De manera que no puede haber sabiduría en todo su sentido si esa sabiduría no procede de la palabra de Dios. La sabiduría incluye conocimiento, incluye entendimiento, incluye instrucción, discreción y obediencia. Y esta sabiduría está enraizada o está cimentada en la palabra de Dios. De manera que cualquier
sabiduría que no provenga de esta palabra va a ser una sabiduría defectuosa. Pero la sabiduría que proviene de la palabra de Dios es una sabiduría, válida la redundancia, que nos conducirá al temor del Señor, a confiar más en el Señor. Es el propósito del escritor. Ahora, ¿qué es el temor del Señor? Hermanos, este es un concepto que necesitaríamos horas y horas para definirlo con suma precisión. Sin embargo, el temor del Señor es básicamente vivir según los principios manifiestos por Dios en su palabra. Mientras que la sabiduría se alcanza a través de la palabra de Dios, el temor del Señor es la aplicación de esa sabiduría, de ese conocimiento de la palabra de Dios. Y eso es lo que encontramos en este libro. Y una pregunta que pudiéramos hacernos en esta noche es, ¿por qué tememos al Señor? ¿Por qué tememos al Señor? Porque por medio de esta sabiduría que proviene de la palabra, hace que le admiremos, hace que confiemos más en el Señor. Y esta admiración de Dios y esta confianza en Dios va a producir en nosotros un temor reverente a Él, que viene, como ya les dije, por medio de la sabiduría, el conocimiento de los principios establecidos, revelados, manifiestos de Dios en su palabra. Sin embargo, el libro de Proverbios aborda otras temáticas diferentes. No solamente habla de la sabiduría y del temor del Señor. El libro de Proverbios, hermanos míos, es una mina que no es... Hermanos, los tesoros que encontramos en este libro son hermosos. No solamente podemos entender o conocer cómo adquirir sabiduría de manera que podamos temer o vivir en el temor del Señor. El libro de Proverbios también nos enseña, por ejemplo, cómo hablar correctamente de manera que con nuestro hablar las demás personas sean beneficiadas y no perjudicadas. Si usted quiere saber cómo hablar correctamente, usted agarre, esto es un principio práctico para usted, es una aplicación práctica. Usted quiere saber cómo hablar correctamente, de manera que por medio de su hablar otros sean beneficiados y no perjudicados. Agarre una hoja en blanco, escriba esta pregunta, ¿cómo puedo hablar bien? Y vaya texto por texto en el libro de Proverbios y se va a encontrar, hermanos míos, una cantidad de verdades y de versículos bíblicos que obviamente más que darnos deseos de hablar, nos va a dejar sin palabras. Porque nos va a demostrar cuán necios somos incluso en nuestro hablar. Cuánta sabiduría de Dios necesitamos para hablar correctamente, de manera que podamos bendecir a otros con nuestro hablar y no salgan perjudicados de las cosas que decimos. Pero Proverbios también nos enseña cómo manejar el impulso sexual. Y bueno, acá hay niños, entonces mejor no detenernos en este punto. También cómo ser un buen trabajador y disfrutar de los beneficios del trabajo. También nos enseña cómo evitar la pereza, cómo dejar de ser vagos. Y hermano, ahí está la ilustración, wow, de las hormigas, madre mía. También este libro nos enseña cómo relacionarnos bien con Dios y con el prójimo. También nos enseña cómo amar, mire bien, a la mujer correcta. Cómo amar a la mujer correcta. Hermano, esto es precioso. Pero si se dieron cuenta, no aparece cómo cuidar bien a mis hijos, o cómo ser un buen padre, o cómo ser una buena madre. Estos serían otros temas que abordar en el libro de Proverbios. ¿Quieres saber cómo ser una buena esposa o quieres saber cómo ser un buen esposo? Haz este mismo ejercicio. Toma una hoja en blanco, cómo ser un buen esposo, y repasa el libro de Proverbios desde el capítulo 1 hasta el 31 y verás cuántas verdades preciosas hay. Hermanos, esto es un ejercicio que deberíamos hacer todas las semanas, todos los días. Todos los días. El libro de Proverbios tiene respuestas para nosotros en un montón de temas. La diversidad
de verdades que encontramos en este libro, hermanos, es un caudal vasto de verdades. Es hermoso. Sin embargo, la promesa continua en el libro de Proverbios es que generalmente, escuche bien, no siempre, generalmente los sabios y los justos que obedecen a Dios viven más, como vemos en Proverbios capítulo 9, versículo 11. Los sabios y los justos que obedecen a Dios prosperan. Ahora, no, cuidado aquí. Recuerden, no siempre, generalmente. Generalmente. Usted puede decirme, hey Leo, yo me estoy conduciendo en sabiduría, yo estoy teniendo una vida temerosa a Dios, sin embargo no veo prosperidad. Hay otras maneras de experimentar la prosperidad de Dios, que no sea simplemente prosperidad material. Desde la perspectiva de los sabios, aquellos que viven una vida justa y en obediencia a Dios, experimentan gozo, como vemos en el capítulo 3, versículos 13 al 18. Estos justos experimentan la bondad de Dios temporalmente, como vemos en Proverbios capítulo 12, versículo 21. Mientras que, en contraste con los sabios y los justos que se someten a la palabra de Dios en obediencia, los necios sufren vergüenza, los necios sufren muerte. Como vemos en el capítulo 3, versículo 35 y en el capítulo 10, versículo 21. Hermanos, mientras estaba preparando este estudio para ustedes, encontré en la Biblia de Estudio MacArthur una manera hermosa de cómo podemos estudiar el libro de Proverbios. El pastor John MacArthur aconseja estudiar el libro de Proverbios de una forma temática y no cronológicamente como aparece en nuestras Biblias. Esta es una manera, no es la única manera que existe para estudiar el libro de Proverbios, pero me pareció interesante compartirlo con ustedes y creo que también sería un buen ejercicio para hacer en la compañía de nuestras familias. Cómo estudiar el libro de Proverbios no cronológicamente como aparece, capítulo por capítulo, sino temáticamente. Y él ofrece temas generales y temas específicos. El primer tema general sería la relación del hombre con Dios, y aquí vemos su confianza, su humildad, su temor de Dios, su justicia, y bueno, una gran cantidad de temas que pudiésemos estudiar en familia. Luego viene otro segundo tema que es la relación del hombre consigo mismo, y aquí podemos entender su identidad, su sabiduría, su insensatez, su conversión, su dominio propio. Y por último, la relación del hombre con otros, la relación del hombre con Dios, la relación del hombre consigo mismo y la relación con otros. Este es un ejercicio buenísimo, me pareció muy interesante y espero que si se animan a aplicarlos con sus familias puedan ser también grandemente bendecidos. Ahora, habiendo considerado los temas generales del libro de Proverbios, ¿cómo podemos conocer más a Dios por medio de este libro? ¿Cómo podemos conocer más a Dios por medio de este libro? Y abordaremos entonces los temas teológicos del libro de Proverbios. Podamos tener un conocimiento más profundo acerca del Dios al cual conocemos y adoramos. Debido a que el libro de Proverbios a menudo se considera un manual práctico para una vida sabia, como dijimos al principio, no es el lugar, no es el libro en el cual pensamos de inmediato si queremos aprender acerca de quién es Dios. Viendo el carácter práctico de este libro, por lo general no vamos al libro de Proverbios para conocer más acerca de Dios, sino cómo conducirnos en la vida práctica. Sin embargo, el carácter práctico del libro de Proverbios
está enraizado en una rica teología bíblica. De ahí que hacemos bien en considerarlo, ya que tenemos un rico yacimiento para aprender acerca de Dios y de nuestra relación con Él. Un detalle interesante, hermanos. El nombre de Dios, el nombre Yahweh, que significa el Dios del pacto, aparece 87 veces en el libro de Proverbios. De manera que esta es una señal evidente de que el libro de Proverbios debería ser considerado como un libro, válida la redundancia, al cual debemos acudir para aprender más acerca de quién es el Dios al que adoramos. No es un libro que debe ser desechado. Aunque se trata de un manual práctico para una vida sabia, también es un manual increíble de teología. También tiene verdades acerca de Dios que necesitamos aprender. Por ejemplo, en el centro, en el corazón mismo de este libro de Proverbios, está la doctrina bíblica de Dios como creador. Los sabios no dudaron ni por un segundo acerca del carácter creador, de la capacidad creadora del Dios al cual ellos estaban adorando. Y no voy a profundizar en estos textos porque el tiempo no me alcanzaría. Y como creador de todo lo que existe, los sabios estaban plenamente convencidos de que Dios está en el control absoluto de toda su creación. Él no solamente es el Dios creador, es el Dios soberano, el creador soberano que está en control absoluto de su creación. Y aquí tenemos que sumarle algo más acerca del carácter de Dios que aprendimos al principio. Dios no solamente, desde la perspectiva de los sabios, no solamente es misericordioso, no solamente es omnisciente, no solamente es proveedor y sabio, también es el soberano creador. Por otra parte, aunque la doctrina de la santidad de Dios no es enseñada explícitamente, visiblemente en este libro de Proverbios, se da por sentado que la misma es el fundamento del código moral presentado en el libro de Proverbios. Y esto lo vemos, ahí están las citas, en el capítulo 3, versículo 7, capítulo 14, versículo número 2. La santidad de Dios es el fundamento de los principios éticos y morales que deben conducir la vida de todo sabio. ¿Cómo podríamos conducirnos correctamente si esos principios morales que rigen nuestro comportamiento no están enraizados en la santidad de Dios? La santidad de Dios es el fundamento de una vida moral, agradable, justa y sabia que se conduce en el temor de Dios. Y esa es la perspectiva de los sabios. Dios no solamente es misericordioso, omnisciente, proveedor, sabio, soberano, creador, también es santo. Pero además de todos estos hermosos atributos, Dios no solamente es un Dios santo, también es un Dios justo. No solamente no tiene comunión con el pecado, sino que no puede pasar por alto el pecado. Dios, de acuerdo a su santidad, tiene que juzgar el pecado. Y eso es lo que veíamos en el capítulo 15, versículo 13. Aquellos que confiesan sus pecados alcanzarán misericordia. Pero ¿qué pasa con los que los encubren? Dios no pasará por alto el pecado del hombre. Y esto es una verdad que encontramos, hermanos, revelada durante todo este libro. Dios es el soberano creador, es un Dios santo, es un Dios justo. Hermanos, pero el creador soberano, el Dios santo,
Voy a ver aquí. Ajá. El Creador soberano, santo y justo es también conocible. Y eso lo vemos acá en el Proverbios capítulo 2, versículo 5 y en el capítulo 9, versículo 10. ¿Y saben por qué es un Dios conocible? Porque Él mismo ha elegido, Él mismo ha determinado revelarse y darse a conocer a nosotros, a los hombres, como vemos en Proverbios capítulo 2, versículo 6. De manera que aquellos que le conocemos, aquellos que le conocen, encuentran que Dios es completamente digno de confianza. Dios no solamente es un Dios trascendente, diferente al resto de su creación, Él es también el Dios conocido, el Dios que se ha dado a conocer. De manera que ese Dios misericordioso, proveedor, santo, omnisciente, sabio, soberano creador, santo, justo, es digno de toda confianza. Confía en el Señor y no te apoyes en tu propia prudencia, dice el sabio. Él es conocible y confiable. Pero por otra parte, lejos de ser un Dios distante de su creación, la trascendencia de Dios, el Señor está lo suficientemente cercano, la inmanencia de Dios. Él está suficientemente cercano como para escuchar las oraciones de aquellos que confían en Él, como vemos en Proverbios capítulo 15, versículo 8. Él se ha hecho cercano, conocible, confiable y escucha nuestras oraciones. Esto es una verdad preciosa acerca de Dios. Hermanos, cuántos detalles preciosos acerca de Dios. ¿Se dan cuenta que no podemos ignorar el hecho de que el libro de Proverbios, además de ser un manual práctico que nos enseña cómo adquirir sabiduría para comportarnos en el temor del Señor, además de eso también es una mina preciosa de teología? Es una mina preciosa de verdades que nos enseñan a conocer más al Dios al que adoramos. Porque los sabios no solamente tenían la intención de que sus lectores temieran al Señor. Ese temor del Señor debía ser evidenciado por una vida de plena confianza en Él. Por eso es que este concepto del temor del Señor en el libro de Proverbios es un concepto sumamente amplio. No solamente es tener reverencia ante el Dios glorioso que acabamos de describir, es también confiar en Él, poner toda nuestra confianza en Él. Que dejemos de confiar en nosotros mismos, porque la confianza en nosotros mismos es necedad. Pero la confianza en Dios es sabiduría. Qué belleza, hermanos. Qué belleza. ¿Están agradecidos con Dios por el libro de Proverbios? Qué belleza. Recuerden, mi intención no es dar una explicación versículo por versículo. Mi propósito fundamental es que usted salga de aquí desafiado a estudiar este libro con sus hijos y en su familia, en el seno de su hogar. Que usted se proponga poder estudiar este libro, que sus hijos, que usted memorice este libro, que yo pueda memorizar este libro. Es una verdad preciosa. Que podamos pegarlo a la refri, en la computadora, en el televisor, en el teléfono. Es una verdad preciosa. Ahora, ya hemos visto acerca de Dios, pero ¿qué de Cristo? ¿Cómo vemos a Cristo en Proverbios? ¿Cómo podemos contemplar a Cristo en Proverbios? Bueno, el pastor Abner Chou, no sé cómo se dice este nombre chino, Chau, Abner, chao. Madre mía, si yo solo sé hablar cubano, imagínese usted hablar chino.
El pastor Abner Chau, en su sermón titulado Viendo a Cristo en el Antiguo Testamento, expresó las siguientes palabras: nosotros predicamos a Cristo completamente. No lo predicamos solo del Nuevo Testamento, sino también del Antiguo Testamento. Contemplamos la teología de Cristo, de la profecía del Antiguo Testamento. Declaramos cuán crítico es Él, haciendo relación a Cristo, en el plan de Dios al impulsar la historia de la redención desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Exponemos las complejidades de su vida traídas por la teología del Antiguo Testamento. Exaltamos su papel culminante como aquel que cumple el plan total de Dios revelado a través de toda la Escritura. No lo simplificamos, sino que presentamos su gloria total, tal como las Sagradas Escrituras la revela intencionalmente. ¿Cuál es el sentido de esta frase, hermanos míos? Aun cuando no vemos la palabra Cristo o Jesús revelada en el libro de Proverbios, estos refranes bíblicos nos muestran, nos anticipan al sabio encarnado. Esto es una preciosa verdad que vemos en el libro de Proverbios. El Nuevo Testamento entiende a Jesucristo, a Jesús, de varias maneras, como la culminación de la tradición de sabiduría del Antiguo Testamento. En primer lugar, Jesús es el sabio perfecto. En Lucas capítulo 2, versículo 52, leemos que Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres, lo cual es una clara alusión a Proverbios capítulo 3, versículo 4, que promete que el sabio hallará favor y buena estimación ante los ojos de Dios y de los hombres. En segundo lugar, Jesús no solamente es el sabio perfecto, Él también es el maestro perfecto de la sabiduría. Marcos capítulo 1, versículo 22, nos dice que las personas se admiraban de su enseñanza. Marcos capítulo 6, versículo 2 indica que muchos que escuchaban a Jesús se admiraban, se asombraban, diciendo: ¿dónde obtuvo tales cosas? ¿Cuál es esta sabiduría que le ha sido dada? Hermano, Jesús no solamente es el sabio perfecto. Jesús no solamente es el maestro perfecto de sabiduría. En tercer lugar, y mucho más radicalmente y evidentemente, según el Nuevo Testamento, Jesús es la encarnación perfecta y absoluta de la sabiduría de Dios. Jesús es la encarnación de la sabiduría de Dios. Mire conmigo rapidito lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. El libro de Proverbios anticipa a este sabio perfecto, a este maestro perfecto de sabiduría y a la encarnación de la sabiduría de Dios en nosotros. Más que Salomón y cualquier otro sabio de la historia, Jesús es el sabio perfecto. Hermanos míos, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Que ese sabio perfecto sabe cómo dirigir en su perfección y cómo hacer las cosas perfectas en su vida y en mi vida. Qué gloriosa verdad. El llamado de Proverbios, del capítulo 1 al capítulo 9, a abrazar la sabiduría es, en última instancia,
un llamado a abrazar a Jesucristo. Mientras que las instrucciones específicas que encontramos en los capítulos 10 al 31 sobre cómo vivir una vida de sabiduría, son instrucciones sobre cómo vivir una vida de fe en Jesucristo. ¡Qué belleza! Debido a que hemos abrazado a Cristo y estamos en Cristo, poseemos la mente de Cristo y el Espíritu Santo nos capacita para ser cada vez más sabios, como vemos en 1 Corintios capítulo 30 y en el capítulo 2, versículo 16. Hermanos míos, antes de terminar, el libro de Proverbios debe leerse como una serie de principios, no debe leerse, como una serie de principios legalistas, sino como una revelación de la gracia de Dios en Cristo y también debe leerse como una respuesta a la gracia que hemos recibido. En otras palabras, este libro nos enseña cómo vivir a la luz de la gracia soberana y gloriosa que hemos recibido en Cristo Jesús. De manera que el temor del Señor, que procede de la sabiduría que se alcanza por medio de las Escrituras, es una vida de obediencia y de gratitud a la gracia que hemos recibido en Cristo. Quiero compartir con ustedes rapidito un bosquejo general de este libro de Proverbios. Este bosquejo sale de la Biblia de Estudio de la Reforma de R.C. Sproul y básicamente este sería el bosquejo de todo el libro. En el del capítulo 1, versículos del 1 al 7, el principio de la sabiduría. Este es el prólogo. Del capítulo 1, versículo 8 al capítulo 9, versículo 18, el llamado a la sabiduría. En el capítulo 10, versículo 1 al capítulo 31, versículo 9, la vida de sabiduría. Y en Proverbios 31, del 10 al 31, la belleza de la sabiduría. La belleza de la sabiduría. Este es un bosquejo bien general del libro. Y aquí está todo lo que les acabo de decir, resumido en una sola imagen. Una vez más, ¿se sienten agradecidos al Señor por el libro de Proverbios? El Señor les ha desafiado en esta noche para compartir estas hermosas verdades con su familia. Si es así, les invito a que se pongan en pie y vamos a terminar en oración.